que los Castro somos firmes y longevos. Y al cumplir los 85 años en el día de ayer, motivo por el cual ustedes me felicitaron, lo demuestra. Y estoy que puedo aguantar varios quinquenios más para del gobierno, como ya he dicho en diferentes ocasiones, incluyendo nuestro parlamento y en el último congreso de nuestro partido. El 24 de febrero de 1918 dejo la presidencia de este querido país. Bueno, eso fue refiriéndose en la cumbre de países del Caribe, que ha tenido como sede La Habana. Pero no solamente habló de eso, de la parte cronológica, de la parte biológica. Habló de Venezuela. Es motivo de profunda preocupación el inaceptable intento del secretario general de la Organización de Estados Americanos de aplicar la llamada Carta Democrática Interamericana para intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Ratifico nuestra más firme e incondicional solidaridad con el hermano pueblo venezolano, con el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro Moros y con la revolución bolivariana iniciada por el comandante Hugo Chávez Frías. Para eso fue la reunión. Ya tenemos aquí a Aquiles Estés, al doctor Aquiles Estés, al doctor Negar Granado, publicista, analista político, mercadólogo político, experto en campañas electorales, y Negar Granado, abogado penalista venezolano. Aquiles, la lectura inicial de esto y luego hablaremos de lo que está ocurriendo en Venezuela con Rodríguez Zapatero, Leopoldo López y las movilizaciones en las calles. A mí me llama mucho la atención, refiriéndome a la iniciativa del doctor Almagro, ¿no?, secretario de la OEA, que ha tenido al final del día una posición mucho más drástica, mucho más enérgica y mucho más sincera y mucho más ajustado a lo que está pasando en Venezuela que la propia oposición. Y eso está generando el rechazo de estos líderes que viven de la bonanza venezolana que ya pasó. Entonces, estas reacciones políticas lo que hacen es reflejar eso. Yo creo que yo aprovecho el comentario para insistir que ya la oposición en Venezuela tiene que tomar medidas mucho más claras, mucho más enérgicas, tomar muchos más riesgos, porque la situación va a llegar a un punto simplemente de colapso y la población de Venezuela puede decir simplemente, bueno, que se vayan todos, porque a precios de hoy... Cuando tú dices que se vayan todos, que se vaya el gobierno y oposición. Que se vaya todo el mundo, claro, porque la situación en Venezuela ya es una crisis de cotidianidad, ya trasciende los tiempos de los políticos. Entonces, estos actos de propaganda reflejan eso, que esa ironía, cómo ha sido el presidente, el secretario general de la OEA, mucho más radical, mucho más enfático, mucho más al punto que los propios representantes de la oposición, de esa clase política que llevó al Congreso venezolano. ¿Cómo se puede explicar, desde el punto de vista jurídico, que se proteste porque se invoque la Carta Democrática en el caso de Venezuela, cuando Venezuela pidió la aplicación de la Carta Democrática en el caso de Manuel Zelaya en Honduras, encabezado por ese canciller que hoy es presidente, Nicolás Maduro? Sí, bueno, efectivamente lo primero que tenemos que entender, y haciendo un breve paréntesis de lo que decía Aquiles, que definitivamente fue mucho más enfático y más coherente el presidente, el secretario Almagro, que el propio Insulza. Insulza realmente nunca hizo nada, fue muy insulso, y ha sido un poco más activo y más reactivo. Definitivamente no se puede entender cómo ese pueblo engañado en Venezuela, al que le llevan una bolsa de comida y si no va a protestar no le dan la bolsa de comida, lo que exacerba la hambruna que se vive hoy en día, es el que va a protestar, es el que va a salir por obligación, no por condición, sino por obligación ante la necesidad, para manifestar efectivamente contra la activación de la Carta Democrática Interamericana. Algo que no se logra entender porque el propio canciller de su momento, que era el actual presidente Nicolás Maduro, fue el que estuvo de acuerdo con la activación de la Carta Democrática Interamericana cuando sacan del poder a Zelaya de Honduras. Es algo bien contradictorio, pero que de alguna otra forma hay que entender
¿Qué es lo que sucede adentro? Adentro sucede una hambruna, una necesidad que hay desde el punto de vista social, no hay comida, está totalmente desabastecida las ciudades y la única forma de que la gente pueda acceder a la alimentación, a esa comida que necesitan, es cumpliendo con las obligaciones que le impone el propio gobierno. Aquiles Estés, ¿a qué fue Rodríguez Zapatero a ver a Leopoldo López? Sorpresivamente, el primer mandatario en 2 años que le permiten verlo. Fue sorpresivo para Leopoldo López, para su familia, sin aviso previo. ¿Cómo ves esta parte del drama, esta página? Fue a negociar. Zapatero es un agente de la venta de armas en España. Le vendió muchas armas al gobierno chavista cuando Chávez estaba vivo. Tiene vínculos antiguos y profundos con el amponato rojo. Fue de enviado a negociar. Hasta donde yo sé, lo de cambiarlo por la libertad tiene mucho de cierto. Cambiar el revocatorio por la libertad de Leopoldo. Las fuentes que yo manejo me confirman eso, pero fue a negociar, fue a aliviar la presión política. Llama mucho la atención, como tú refieres, que sea el único en todo este tiempo al que se le haya permitido ir a hablar abiertamente, sin agenda preestablecida, con Leopoldo López. Entonces, la pregunta concreta es, ¿qué se puede esperar del señor Zapatero, de este burócrata negociante de la política, que por cierto... ¿Pero qué le iría a proponer a Leopoldo? ¿Que la libertad y se fuera a España? Bueno, como parte de una negociación. Como parte él de una y su familia en Madrid. Él y su familia, protección para la familia de Leopoldo también. Por cierto, que el papá está enfermo, está muy enfermo infelizmente, y está en España. Protección para Lilian Tintori, protección para los hijos y aliviar la presión política de modo que se olvide la agenda de revocatorio para este año. Si el revocatorio no se hace este año, como todo el mundo sabe, eso es un fraude, porque nadie va a votar por Aristóbulo Istúriz a comienzos del año próximo. Hay una información que sale en el Nacional Web que señala que la mediación de Rodríguez Zapatero busca la permanencia de Maduro hasta el 2018. Bueno, yo no sé si eso tiene mucho, ese es un titular un poco abultado, porque solo Dios puede imaginarse cómo va a estar ese país en el 2018. Ahora se le ha dado instrucciones al partido de gobierno, al PSV, para que reparta comida. Imagínate cómo se van a incrustar esas mafias en la cultura venezolana, repartiéndose comida entre ellos mismos y bachaqueando la propia comida que les sobra, peleándose con el resto de la población. En fin, eso es inimaginable que eso llegue al 2018. La MUD ha solicitado diferir el encuentro previsto en Dominicana con el gobierno hasta tanto las autoridades del CNE digan cuándo es el revocatorio. A mí me llama poderosamente la atención. Primero, estábamos en este programa casualmente el día que salió la información que habían personas de la MUD reunidos en República Dominicana. Yo no sé si te acuerdas, Oscar. Y me llamaba poderosamente la atención porque la primera persona que aparecía ahí mencionada era Carlos Vecchio. Y yo te decía, yo no creo que Carlos Vecchio esté reunido con... Viajó a Santo Domingo, pero no se reunieron. No se reunieron. Entonces, de alguna otra forma yo creo que hay condiciones que hay que establecer, ¿no? Y esas condiciones que hay que establecer vienen dadas por el CNE tiene que cumplir con el cronograma que existe. Ahora, de esto siempre cabe una reflexión y tenemos que tomarla en consideración, y es que lamentablemente vamos a revocar a un presidente que es ilegítimo, porque su legitimidad de origen está en cuestión. Pero ¿está gobernando Nicolás Maduro? ¿Está gobernando Aristóbulo Istúriz o es una estructura militar mafiosa que los está poniendo a decir lo que ellos le dicen que diga? ¿Quién gobierna en Venezuela? Yo estoy totalmente claro de que detrás de Nicolás Maduro y detrás de Aristóbulo Istúriz están los cuadros militares corruptos, narcotraficantes que existen, que están claramente individualizados. ¿Quiénes son los que no quieren que dejen el gobierno Nicolás Maduro y Aristóbulo Istúriz? Porque después quedan al descubierto ante una justicia venezolana o internacional. Yo creo que más allá de los militares que están detrás y que pudieran estar gobernando, también están las directrices que van de Cuba, de La Habana a Caracas, para llevar adelante el gobierno. Dice el abogado de Leopoldo López que no existe la posibilidad de negociación de aplazar el revocatorio a cambio de la libertad. Entonces Rodríguez Zapatero fue a proponerle eso. Claro, fue a proponerle eso y fue a proponerle que lo sacaba de Venezuela.
Entonces, yo creo que se salió muy bien librado Leopoldo López porque hizo una jugada de muchísimo riesgo. Él ha podido haber salido muy mal parado de esto y el titular que deja la prensa de que él no acepta negociación ninguna con la base de la fecha de revocatorio es excelente para su imagen, para su marca política. Por supuesto, tomó el riesgo y yo creo que salió bien librado. Pero ¿quién puede dudar de lo que va a proponer alguien como Zapatero en ese contexto? Luego de tanto tiempo negándose el derecho mínimo a Leopoldo López, que además, por cierto, la presencia de Zapatero, un expresidente español, ¿qué es lo que dice al final del fondo? Que Leopoldo López es un preso político. Se ha confirmado esa... ¿Tú crees que le dijo a Leopoldo López en algún momento zapatero a sus zapatos? Gracias por venir esta tarde. Muchas gracias esta noche.